Hola gente, buenas noches. Gracias por conectarse a Hora del Territorio. Hoy estamos en un horario especial, lunes 9:30 de la noche, no es habitual. Típicamente la Hora del Territorio la transmitimos todos los jueves a las 8 de la noche. Pero en el día de hoy hay varias razones para hacer esto de esta manera. Soy Pedro Cardona Roig, el urbanista, y les doy las gracias por conectarse a Hora del Territorio. Estamos saliendo por mi muro, Pedro Manuel Cardona Roig, en Facebook, y también estamos por Hora del Territorio, el urbanista, por Facebook. Estamos en LinkedIn, en YouTube, en el canal de YouTube, que si no se han suscrito, les pido que se suscriban a Hora del Territorio en YouTube, por Twitch, y estamos también saliendo por Twitter. Vamos a retransmitir por todas las plataformas donde se transmite este programa en formato de podcast, y básicamente en el día de hoy yo quería tocar unos asuntos que para mí eran súper importantes. Primero que todo, quería tocar el tema de la Cueva Las Golondrinas y lo que pasó el sábado, y aprovechar la ocasión para darle las gracias a todas las personas que se unieron allí al esfuerzo que se estaba realizando el pasado sábado. Es importante que en estas actividades, aquí hay muchas personas que ustedes nos ven constantemente, pero yo creo que es fundamental reconocer a todas las personas que sacaron de su tiempo y fueron hasta Crash Boat y se montaron el bote y llegaron hasta la Cueva La Golondrina y dedicaron su sábado básicamente a estar allí. A todos ellos, como puertorriqueños, les doy las gracias por haberme representado, por habernos representado allí en la Cueva La Golondrina en Aguadilla. Lo otro que quería hablar un poco es sobre todo este asunto de los arrestos que se dieron. Las dos personas, se ha hablado de tres personas, yo entiendo que fueron dos personas que fueron arrestadas, y el fundamento para los arrestos. Miren, esas personas, yo no tengo duda que estaban dentro de bienes de dominio público marítimo terrestre. Además, estaban encima de una cueva donde nunca se pudo haber hecho las estructuras que se hicieron y no pueden existir las verjas que hay. Esa construcción no tiene permiso. Y el que allí existan unos rótulos, como dijo un policía, que hay unos rótulos que dicen que es propiedad privada, no hay evidencia alguna de que eso sea propiedad privada. Y de hecho, toda la base de la información que tenemos a nuestro alcance es que esos son bienes de dominio público. Por lo tanto, nadie le puede formular cargos a una persona por estar dentro de bienes de dominio público. Y a quien le tenían que formular cargos es a la persona que se apropió de ese pedazo de terreno que nos pertenece a todos y construyó una estructura sin permiso y lo construyó encima de una cueva, cosa que está prohibida por todas nuestras leyes y reglamentos. Así que eso yo creo que es un aspecto fundamental que tenemos que reconocer. Los tribunales podrán, fiscales, tratar de llevar a una persona a un proceso, y para mí que lo hacen simplemente para intimidar, pero no van a poder sostener la argumentación porque allí están en bienes de dominio público. Así que eso yo creo que es algo que tenemos que tener todos y todas súper claro, y repetirlo para que esto no se confunda a la gente y no se confundan los jueces, los fiscales, etcétera, etcétera. Oye, buenas noches a todos. Hay mucha gente conectada. Saludos, Yancy, Oscar Coto, Fernando Toro. Tenemos a Iván, que estaba por allí el pasado sábado. Iliana, Otilio, Didi. Hay mucha gente que vi el sábado por allí. Saludos a todos y todas. Pero siguiendo por acá. El otro asunto es que todos vimos los videos cuando una persona
lanzó un pico a los manifestantes, lo lanza por encima de la cabeza de las personas y dirigido a uno de los manifestantes específicamente. Esta persona junto a otras que estaban contratadas y que las vimos en la parte alta, las vimos entrar al predio por la carretera que solamente tiene acceso los empleados del señor Carlos Román González. Los vimos allí que estaban filmando, había un señor con un sombrero muy ancho, que vamos a presentar las fotografías, estaba esta persona que es el señor Santos Noel Rivera, que fue quien lanzó el pico a los manifestantes. Un pico es un objeto punzante, pesado, que tiene la capacidad de matar a una persona si le golpea en la cabeza o le golpea en otras partes del cuerpo. Y tiene una punta, como todos sabemos, ¿no? El pico. Y no es casualidad, no es una equivocación, no es un error el que alguien lance un objeto como este. Un objeto como ese no se lanza por equivocación. Un objeto como ese se lanza con intención de agredir o matar a alguien. Así que yo creo que esto está para mí clarísimo. Se presentaron fotografías, varias personas las estuvieron circulando por las redes. Sí, todo el mundo tiene familia y es lamentable para la familia tener a una persona como esta dentro de su núcleo familiar. Y yo puedo entender que incluso personas le tengan cariño por esa relación, pero eso no quita que la persona fue un irresponsable y una persona que intentó agredir a unos manifestantes por una diferencia de criterio. Allí no había habido ningún incidente violento donde hubiera habido ningún tipo de tensión física. Verbal hubo un par de cosas, pero físico no hubo nada hasta ese momento. Y cuando huyó del lugar fue defendido por los testaferros realmente del señor Carlos Román González. Quería dejar eso claro para que todos, para que no nos confundamos con estos asuntos. En este programa se ha presentado la evidencia preparada por el propio equipo del señor Román González, que demarca lo que son los bienes de dominio público en todo lo que es el acantilado. Y a pesar de los errores que tienen esos documentos, en ese aspecto no tienen error. El acantilado es todo bienes de dominio público. Y en el caso de la Cueva La Golondrina es hasta el tope del acantilado, que no es el punto donde están las estructuras, es el punto de arriba donde está la verja y el almacén del muelle de azúcar. Así que ahí es importante que no tengamos confusión en relación a eso. Mire, la otra cosa que yo quería hablar con ustedes es que todos hemos visto la crisis que tenemos con Luma. Esto trasciende la vulnerabilidad y el estado tan crítico que tiene toda la infraestructura eléctrica de Puerto Rico. Y ese es un hecho innegable. Aquí cuando se hizo la reparación después de María, no se hizo un buen trabajo. Recientemente, hace unos minutos, Eliezer Molina estaba hablando de esto y es algo que él ha hablado por mucho tiempo sobre este asunto y no, pues parece que gente no ha entendido el mensaje, no lo ha escuchado con detenimiento, pero esto está clarísimo. Nuestra infraestructura es una infraestructura frágil. Sin embargo, nosotros privatizamos todos unos componentes de ese sistema energético con una compañía canadiense que se llama Luma, que nos ha estado tomando el pelo y además nos está robando el dinero y nos ha subido la factura de luz. Y todas esas cosas
están haciendo que los puertorriqueños vivamos en una condición cada vez más precaria y más crítica. Con estos aumentos en la energía, hay muchas familias que ya no van a poder pagar el próximo mes de luz. Y eso va a seguir en aumento. Y los empleados de Luma, empezando por el señor Stensby, él está devengando un salario que está cerca del $1.000.000 al año. Y sin embargo, ustedes y yo estamos pagando un % elevadísimo de aumento en la factura. En mi caso es un 300%. No sé cuál es el suyo. El mío es un 300% comprobado. Y eso es intolerable. En adición a eso, hemos visto que por las fluctuaciones que tiene el servicio de Luma constantemente, generadores de lugares esenciales, como puede ser Centro Médico, puede ser el Hospital Auxilio Mutuo y otros lugares que son también de asistencia, no pueden operar los generadores de emergencia. Se salen de fase o se queman o no pueden entrar porque entran y salen tan frecuentemente que llega un momento en que se produce un desfase y el sistema deja de funcionar. Y eso es producto de Luma, sumado a las deficiencias que tiene el sistema eléctrico, y eso es innegable. Pero el sistema eléctrico es deficiente, pero no nos cuesta lo que nos cuesta Luma. Así que nosotros tenemos que detener a Luma ya. Y tenemos que enfrentarnos a todas las personas que están defendiendo a Luma y el contrato de Luma. Sea el director de las APP, sea el director de Luma, o sea Pierluisi. Y aquí, un momento. Todo gobernador merece respeto. Toda persona que es electa por un proceso democrático merece respeto. Hasta el momento que lo pierde. Y el caso de Pedro Pierluisi no es la excepción. Pedro Pierluisi mereció y tuvo el respeto de muchos. Yo ciertamente le tuve respeto. Yo no le tengo respeto a Pedro Pierluisi. Perdió el respeto. Yo no puedo llamar honorable a Pedro Pierluisi. Y eso lo digo con mucho pesar, pero con mucha honestidad. Pedro Pierluisi no es una persona honorable. Pedro Pierluisi no es una persona que tenga mi respeto. Y nos vamos a enfrentar a Pedro Pierluisi también. Y nos vamos a enfrentar a Luma. Y vamos a hacer todo lo que sea necesario para nosotros salir del atolladero en el que estamos, porque es insostenible. Y la falta de liderato y la incompetencia del gobierno de Pedro Pierluisi nos ha traído a este punto. Esto no es una cuestión gratuita. Esto ha sido producido por este grupo de personas. Este próximo jueves se ha convocado a la calle Fortaleza, a la calle Resistencia, para una manifestación a las 5 de la tarde. Yo voy a estar allí. Nosotros no tenemos miedo y no tenemos por qué tener miedo. Puerto Rico es un país grande, la gente es valiente. Nosotros, además, estamos indignados y estamos hartos. No hace falta nada más. Lo único que falta es que aquellas personas que se sientan así vayan este jueves a las 5 de la tarde frente a la fortaleza a manifestar su indignación. Y todos los que estemos allí lo haremos para exigir la salida de Luma, la cancelación de su contrato o la anulación de su contrato, y estaremos allí hasta que se produzca el cambio necesario. Y si lo que hace falta es que estemos allí hasta que salga Pedro Pierluisi, estaremos allí hasta que salga Pedro Pierluisi. Pero la situación a la que nos enfrentamos no podemos
no podemos seguir aguantándola. Yo creo que ustedes y yo, todos los puertorriqueños, tenemos la capacidad de movilizarnos sin necesidad de que nos convoque un artista o una persona o un individuo. Ustedes no les hace falta que yo les diga nada. Yo simplemente les digo que yo voy. Ustedes irán si ustedes creen, y respeto a los que no crean en eso. Pero aquí en este caso ha circulado una convocatoria de René Pérez. Y yo creo que este es un momento en el que todos nosotros tenemos que abrir el espacio para que todas las personas que entiendan y estén comprometidas con estas causas lleguen. No hay ningún flautista de Amelín. Aquí estamos porque todos somos puertorriqueños y estamos indignados y tenemos la intención de lograr el cambio para las generaciones futuras. Y pues si está René Pérez, si convoca Bad Bunny o convoca el que sea, la persona que sea, con la misma intención y el mismo propósito y con el mismo desprendimiento, allí estaremos. Y bienvenidos sean. Así que esa es mi posición. Hay otras personas que piensan distinto, lo entiendo, pero nosotros, yo creo que tenemos que empezar a construir mayores alianzas y hacer los agentes para el cambio que necesitamos lograr para que podamos vivir mejor. Me están escribiendo por todos lados, les agradezco que me estén escribiendo, pero puedo pasar como que por solamente algunos comentarios porque el feed tiene 237 comentarios que han estado llegando ahora mismo. Todos unidos por la misma causa, todos con el mismo propósito, vamos a provocar el cambio que es necesario. Vamos a comenzar este jueves 25 a las 5 de la tarde frente a la Fortaleza. Lleven sus cacerolas, lleven todo lo que tengan a su alcance para demostrar nuestra indignación allí en la Fortaleza. Y estaremos allí hasta que haga falta, hasta que logremos provocar el cambio necesario. Todas las personas que han defendido a Luma o todas las personas que han intentado darnos la vuelta diciendo, bueno, que el contrato no tiene condiciones, o como decía el director de las APP, que en verdad no encuentra los incumplimientos de Luma, pues a todos ellos los tenemos que sacar, porque obviamente no nos representan. Y tenemos que lograr el orden y el cambio, las dos cosas. O sea, no se va a abandonar el país a la suerte de nadie. Lo que sucedió en el verano del 19 fue un despertar y un reconocimiento de la capacidad que tenemos los puertorriqueños cuando nos unimos. Es necesario que hagamos lo mismo. Es necesario lograr el cambio. Así que yo los dejo por aquí y les anuncio desde ahora que el próximo jueves a las 8 de la noche haremos el programa Hora del Territorio desde la calle Resistencia. Así que entiendan como el banner de publicidad de la Hora del Territorio del próximo jueves. Desde allí, desde la Fortaleza, jueves 25, 8 de la noche, estaremos transmitiendo la Hora del Territorio. Gracias a todos y todas por conectarse. Gracias a todas las personas que respaldaron el esfuerzo en la Cueva La Golondrina y todos los que han participado en todos los procesos, bien sea el de Sol y Playa, como todos los otros, donde se ha logrado a base del esfuerzo de todas estas personas un cambio. Así que gracias, nos vemos el jueves en vivo allí en la calle Resistencia y por las redes en Hora del Territorio. Me despido de ustedes, que tengan todos y todas buenas noches.